problema. Francisco, ¿qué más es? Hernández, el segundo. Ya Ya, está muchas listo. gracias. Ah, perdón, no lo había visto bien. Muchas gracias. Bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? Pues vamos a empezar la clase del día de hoy. Sí, cualquier duda, pues me avisan ya. Habíamos visto la clase anterior lo que era una matriz escalonada como tal, ¿no es cierto? Y estábamos viendo qué condiciones debe cumplir. Pues nos habíamos quedado en la del escaloncito, ¿no? Esta regla que nosotros vamos a ver ahorita, ¿ya? Es una regla que parte del siguiente principio, ¿sí? Que tienen que tener en consideración. Cuando ustedes tengan una fila, si ustedes tienen ceros a la izquierda de un elemento que no es el cero, no se cuenta. Sí, ahí habíamos terminado la clase. Entonces, otra vez. Si ustedes tienen una fila, ¿ya? Y tienen ceros al lado izquierdo de un número que no es el cero, no se cuenta. Sí, pero si ustedes tienen ceros al lado derecho, sí, si ustedes tienen números al lado derecho, ¿ya? Y en este caso, ¿ya? Y en este caso, ¿sí? Al lado derecho sí se cuentan los ceros. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo tendría, por ejemplo, esta fila, si yo qué sé, ¿ya? Como yo aquí, estos ceros están a la izquierda de un número que no es el cero, no se cuentan. Sí, yo no lo tomo en cuenta esos ceros, ¿ya? Pero en cambio este cero que está a la derecha de este número que no es el cero, sí se cuenta. Sí, entendiendo eso, ¿qué dice la segunda regla de una matriz escalonada? La segunda regla de una matriz escalonada dice, ¿sí? Que cada fila debe iniciar por 1. Sí, por el elemento 1. Cada fila debe iniciar por 1. ¿Ya? Entonces, miren, en este caso, si nosotros nos fijamos en la fila 1, ¿esta fila inicia por 1? No, inicia por 2. No es escalonada. Sí, no se le puede considerar como escalonada. ¿Ya? Hagamos un cambio. Cambiémosle a esta fila, a este elemento y le ponemos 1. Otra vez vuelvo a preguntar. ¿Esta fila 1 inicia por el elemento 1? Sí, cumplo la regla. ¿Ya? Me voy a la otra fila. ¿Esta fila inicia por 1? No. ¿Por qué no inicia por 1? Porque como este 0 está a la izquierda, no se cuenta. Esta fila está iniciando por menos 1. Sí, por esa razón tampoco le puedo considerar escalonado. Hagamos un cambio. Cambiemos este elemento y este elemento. Pongámosles 1. Vuelvo a preguntar. ¿Esta fila inicia por 1? Sí. ¿Por qué? Porque este 0 no lo tomo en cuenta. Entonces sí, esta fila inicia por 1. Sí. Listo. Cumplo. Siguiente fila. Voy a la siguiente fila. ¿Esta fila inicia por 1? Sí. ¿Por qué? Porque estos ceros de aquí, como están a la izquierda de alguien que no es el 0, no se cuentan. Sí, inicia por 1. Puedo decir que se inicia por 1. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, miren, esa es la segunda regla, ¿ya? Para poder ver si es una matriz escalonada o no. Con esa segunda regla, yo ya puedo decir, miren, esta es una matriz escalonada por filas. Esta es un tipo de matriz escalonada reducida, perdón, escalonada por filas, ¿ya? Ahora, hay una tercera regla. ¿Qué dice la tercera regla? Es un caso especial, ¿ya? Miren, si nosotros tenemos esta matriz, ¿ya? Y seguimos el mismo principio que vimos ahorita, igualito, igualito. Perdón. Miren, primera regla. A partir del primer elemento forma un escaloncito. Todo lo que está debajo del escaloncito tiene que ser 0. ¿Es 0? Sí, esto es 0. Cumplo la primera regla. ¿Cuál es la otra regla? Esta fila debe iniciar por 1.
Como ven, está llena de ceros, no me interesaría, no aplicaría la regla. Siguiente, ¿esta fila inicia por 1? Sí. Recuerden que estos ceros a la izquierda no se cuentan, inicia por 1. Esta tercera fila inicia por 1, sí, estos ceros no se cuentan, inicia por 1. Cumpliría las dos reglas, podría considerarla escalonada. Sin embargo, si ustedes ven, va a haber casos en donde toda una fila esté llena de ceros, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan una fila o bastantes filas de ceros, para ser considerada escalonada, sí, las filas de cero siempre tienen que estar al final, sí, siempre, ¿ya? Entonces, con eso, yo ya puedo saber si es escalonada o no. Entonces, estas tres reglas tienen que cumplirse. Si por alguna razón ustedes ven una fila de ceros, siempre tiene que estar al final. En este caso, en esta matriz, ¿está al final? No, no es una matriz escalonada por fila. Es una matriz, sí, pero no es escalonada. No puedo decir que es escalonada. ¿Ya? De estas tres reglas, ¿tienen alguna pregunta? Entonces, miren, practicando esto, nosotros podríamos ver con unos ejemplos de matrices, miren, unos ejemplos rapiditos. Yo que sé, tengo esta matriz, tengo esta matriz, ya. Tengo otra matriz que podría ser esta. Tengo otra matriz que podría ser esta. No le pongamos así, mejor así. Tengo otra matriz que es esta. Ya, miren estos cuatro casos. Vamos a ver si son escalonadas o no. Sí, a ver, veamos. De la primera matriz. De la primera matriz que nosotros tenemos ahí, ¿no es cierto, señor Adrián Esteban Paguay? La primera matriz, ¿es escalonada o no? ¿Qué cree usted? Hágale cumplir las reglas. Sí, Yo creería que sí, profe. sí, a ver, vamos a ver. Primera regla, formo mi escaloncito. ¿Todos son cero? Sí. Siguiente, la primera fila inicia por 1, sí. La siguiente fila inicia por 1, sí. ¿Por Sí. qué? Los ceros a la izquierda no se cuentan. La siguiente fila inicia por 1, sí. Cumplo las reglas. ¿Hay alguna fila que sea toda de ceros? No. Entonces no necesito aplicar la tercera regla. Es escalonada. Muy bien, señor Powell. ¿Ya? Correcto. Esa es una matriz escalonada. Muy bien. Sí. Señor Alejandro Sebastián. Señor Alejandro Sebastián. Literal B. Si yo le pregunto, ¿es una matriz escalonada reducida? ¿Es una matriz escalonada verdadero o falso? ¿Cuál sería su respuesta? No sería porque la última fila está -1 y debe ser positivo. Eso, exacto, no. A pesar de que cumple con la primera regla, la segunda regla no cumpliría en la última fila. Entonces todos tienen que ser, siempre debo iniciar por 1. Entonces no le puedo decir que es escalonada. Muy bien, muy bien. Siguiente, Alexander Javier Chiriboga debe ser. Literal C, ¿verdadero o falso? ¿Es verdadero? Vamos a ver. Debajo de todo este escalón, ¿todos los elementos son 0? Ah, no, no, no. No es No. escalón. No es una matriz de escalón. ¿Ya? Así rapidito. Siguiente, literal D. ¿Qué dice señor Andrés Patricio Fernández? ¿Es escalonada o no? No. Y vamos con... Dígame, señor Jimmy, cuénteme. Es verdadero. Verdadero, muy bien, señor Jimmy. Es verdadero. Es una matriz escalonada. Cumplo las reglas. Debajo de mi escalón son 0, inicio por 1, inicio por 1. Hay una fila nula, pero esta fila nula está al último. Entonces cumplo, en este caso, las 3 reglas. Sí, está muy bien eso. ¿Ya? Ahora, con esto, es por eso estas reglas que nosotros estábamos viendo aquí. ¿Sí?
Estas tres de aquí son para la escalonada. Y nos faltaría ver una regla más cuando sea reducida. Entonces, ¿qué dice esta última regla? Cuando ustedes quieran trabajar, en cambio, con una matriz escalonada, pero también quiero que sea reducida, sí. ¿Qué dice la definición de una matriz escalonada reducida? Que debe ser primero escalonada. Sí, o sea, siempre tiene que ser escalonada la matriz reducida, ¿verdad? Primerito. O sea, debo cumplir las tres reglas que estábamos viendo hace un momentito. ¿Ya? Pero ¿cuál más? Una más aparte de esto. ¿Ya? Debo cumplir también una regla que dice todas las filas, los inicios, si solo los inicios, o sea, el 1 por donde inicia la fila. Sí, si hay otro 1, si no dice nada de ese otro 1, solo del 1 por el que inicia la fila. ¿Sí? El 1 por el que inicia la fila de la matriz escalonada, sí, se debe garantizar que tanto arriba de ese 1 como debajo de ese 1, los elementos tienen que ser el 0. ¿Sí? Eso hace que sea una matriz escalonada reducida también. ¿Ya? Si no solo es escalonada. Entonces, vean, en los casos que estábamos viendo, los únicos dos casos donde yo tengo una matriz escalonada era este caso 1 y este caso de acá abajo. ¿Sí? La pregunta es, ¿será escalonada reducida por filas? O sea, no solo escalonada. ¿Qué dice? Dice, el 1 de inicio, el 1 de la primera fila, solo este 1, miren, ya vemos en otro ejemplo. Debajo de este 1 y encima de este 1, ¿todos los elementos son 0? Encima del 1 no hay cómo, porque no hay nadie más encima de este 1. No podría hablar de esa regla. Sin embargo, debajo sí. Debajo de este 1, ¿estos elementos son 0? Sí. Cumple. Voy a la otra fila. El 1 por el cual yo inicio. El 1 por el que yo inicio es este. Encima de este 1, ¿es 0? Sí. Debajo de este 1, ¿es 0? Sí. Listo, cumplo. Me voy a la última fila. El 1 por el cual yo inicio es este. Como no puedo hablar debajo de este 1, lo único que me tocaría es, encima de este 1, ¿es el 0? No. Esta matriz se queda solo como escalonada, no es reducida. Sí, eso dice la cuarta regla para ser reducida también. ¿Ya? Miren en esta otra matriz, es escalonada. ¿Ya? Veamos si es reducida también. Este es el 1 donde yo inicio en la primera fila. Vean, aquí hay otro 1. No dice nada de este otro 1, ¿verdad? Solo del primer 1 por el que se inicia. Debajo de este 1, ¿todos los elementos son 0? Sí. Aquí hay otro 1. Debajo de este 1, ¿todos los elementos son 0? Sí. Encima de este 1 son 0, no. No es escalonada reducida, solo escalonada. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Pues miren ahora con esto, vamos a estos ejemplos que nos propone. Ya podríamos analizar un poquito mejor. En el primer ejemplo, ¿es escalonada? No sé, veamos. Formo el escalón. ¿Los elementos debajo del escalón son 0? Sí. ¿Esta fila inicia por 1? Sí. ¿Esta fila inicia por 1? Sí. ¿Esta fila inicia por 1? Sí. La siguiente fila, como es completamente de ceros y está al último, no pasa nada. Es escalonada. Sí, esta matriz es una matriz escalonada, miren. ¿Ya? Veamos si es reducida. ¿Qué dice la condición? Cuando ya sé que es escalonada, lo único que me toca analizar es los 1, por lo cual yo inicio. Entonces vean aquí, este 1. Debajo de este 1, ¿todos los elementos son el 0? Sí. Aquí está este 1. Debajo de este 1 y encima de este 1 son 0? Sí. En la siguiente fila, aquí está el 1. Debajo del 1 y encima de este 1 son 0? Sí. En la siguiente fila, ¿tienen 1? No. Entonces no aplica la regla. Hasta ahí queda. Ha sido una matriz reducida también. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, esa es una matriz reducida. Siguiente. Escalón. ¿Debajo es 0? Sí. ¿Esta fila inicia por 1? Sí. ¿Hay una fila de ceros y está al final? Sí. Es una matriz escalonada. ¿Será una matriz escalonada reducida? ¿Qué dice? Esta fila inicia por este 1.
debajo del 1 tiene que ser 0. Si es 0. En la siguiente fila ya no tengo 1. No puedo aplicar la regla, entonces hasta ahí quedaría. Si ha sido reducida también esta parte. ¿Ya? En la siguiente, formo mi escalón. ¿Todos son 0? Sí. ¿Esta fila inicia por 1? Sí. ¿Esta fila inicia por 1? Sí. ¿Esta fila inicia por 1? Sí. Cumplo, soy escalonado. No hay una fila de ceros, entonces no aplica esa regla. Pregunto, ¿debajo de este 1 todos son 0? Sí. Aquí está el 1 por donde yo inicio. ¿Encima de este 1 y debajo de este 1 son 0? Sí. Aquí está el 1 de la tercera fila. ¿Encima de este 1 todos son 0? Sí. Es reducida. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Los siguientes casos, miren. ¿Serán también reducidas o solo escalonadas? A ver, formo el escalón. Cumplo. Inicio por 1. Inicio por 1. Cumplo. Es escalonada. ¿Ya? Veamos si es reducida. Para que sea reducida, este 1 inicio. Debajo tiene que ser 0, ¿verdad? Aquí inicio por 1. Encima de este 1 tiene que ser 0. No cumplo. Solo se queda como escalonada. Siguiente. Cumplo. Inicio por 1. Inicio por 1. Inicio por 1. Cumplo. Es escalonada. ¿Será reducida también? Este es mi 1 inicial. Debajo es 0. Sí. Este es mi 1 inicial. Debajo es 0. ¿Encima es 0? No. Solo se queda como escalonada. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Entonces, esos son las matrices escalonadas y esos son los requisitos que se deben cumplir. ¿Sí? Con esto, vamos a la clase del día de hoy. Como ustedes pueden ver, nosotros tenemos que hacer esta distinción, o sea, saber cuándo es escalonada y cuándo no. Pero como se dan cuenta, las matrices por lo general no lo son. Sí, solo observen, miren esta matriz que nos puede dar de ejemplo. Así. Miren, yo ya de antemano sé que no es escalonada. Sí. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Ya vamos a ver cuál es la necesidad de trabajar con una matriz escalonada. ¿Ya? Entonces, esto hace que yo necesite ver cómo puedo transformarle a una matriz o yo que sé, a partir de una matriz llegar a una escalonada. ¿Hay cómo hacer eso? Sí. Ese va a ser su objetivo siempre. Que ustedes a través de una matriz lleguen a una matriz escalonada. ¿Sí? Traten de convertirla en escalonada. ¿Cómo se hace eso? A través de las operaciones o unas operaciones que son conocidas como operaciones elementales de fila. ¿Sí? ¿Qué es estas operaciones? ¿Cuántas hay? ¿Cómo se define? ¿Ya? Ustedes pueden hacer operaciones de fila con la matriz. 3 operaciones de fila. Para lo cual, antes de seguir, una observación. Como voy a trabajar con las filas de una matriz, tienen que tener en cuenta esta consideración, esta representación. Sí, recuerden que yo formaba filas de abajo hacia arriba, perdón, de arriba hacia abajo. Entonces mantengo el mismo criterio para esta representación. Si yo quiero hablar de la fila 1, tengo que poner f sub 1. Si yo quiero hablar de la fila 2, f sub 2. Si yo quiero hablar de la fila 3, f sub 3. ¿Sí? Entonces, vamos a tener esta representación para cada fila cuando estemos haciendo operaciones de fila. Entonces, cuando yo vea, por ejemplo, f sub 1, entiendo que de esta matriz voy a trabajar con la fila 1. ¿Sí? Con esto, volvamos. ¿Cuántas operaciones de fila les dije que habían? 3. ¿Cuáles son esas? La primera es una operación que se le conoce como operación intercambio. ¿Ya? Segunda operación es una operación que se conoce como escalar por una fila. Y la tercera operación es una operación que se conoce como suma de filas. ¿Ya? Antes de ver cada una de estas operaciones, ¿sí? Veamos cómo se las representa. Sí, es importante ver cómo se las representa. La operación intercambio, ¿sí?
se representa a través de la fila que interviene en el intercambio con un símbolo que nos dice o que representa intercambio y la otra fila que actúa en este intercambio. Entonces vean, este símbolo que me quiere decir a mí que estoy haciendo operación intercambio de la fila 1 con la fila 3. ¿Sí? Eso me dice esto. Cuando ustedes vean esto va a decir, o quiero que entiendan que eso es la operación intercambio. ¿Ya? ¿Cómo se representa la operación escalar por una fila? Como su nombre lo dice. Voy a multiplicar un escalar por toda una fila. ¿Ya? Entonces, bien, yo tranquilamente esto lo representaría, dependiendo del escalar que van a multiplicar. Yo qué sé, quiero multiplicarle por el escalar 2/5. Sí, ¿a quién van a multiplicar? A cualquiera de las filas que formen su matriz. Yo qué sé, quiero multiplicarle a la fila 3. Entonces, esto representará que estoy haciendo menos 2/5 a la fila 3. Como están haciendo este cambio en la fila 3, este símbolo de acá nos representará que el cambio se hace en la fila 3. Sí. Entonces, cuando vean esta flechita de este lado, querrá decir que estoy haciendo un cambio a la fila 3. ¿Qué cambio? El cambio de el escalar por esa fila. ¿Ya? Esto representará que estoy multiplicándole a la fila 3 y reemplazando en la misma fila 3 el escalar 2 por esa fila. El escalar menos 2/5 por esa fila. Sí. Y una última representación. Aquí tener mucho cuidado. ¿Ya? Esta suma de filas, ¿cómo se representa? Pensemos que ustedes quieren sumar una fila cualquiera con otra. Sí, yo qué sé, quiero sumarle a la fila 4 cualquier otra fila. Le voy a sumar la fila 1. Sí, como estoy sumándole a la fila 4 en la fila 1, esto se hará en la fila 4. Sí, es muy importante tener en cuenta esta representación. O sea, cuando ustedes hagan una suma, el elemento donde ustedes están haciendo la suma debe ser el mismo. ¿Ya? Esta nomenclatura no puede cambiar. Ya les voy a explicar por qué. Sí, por ejemplo, alguien dirá, ¿puedo hacer fila 1 más fila 4 y reemplazar en fila 1? Sí, solo que estaría mal escrito esto. ¿Ya? Por lo general tratemos de dejarle de la misma manera. O sea, como estoy haciendo esta suma, voy a hacer a la fila 1, le estoy sumando a la fila 4. Ahí estaría correcto. Sí, ya vamos a ver por qué, ¿ya? De estas representaciones, ¿tienen alguna pregunta? Sí. Ahora, veamos, ¿cómo funciona cada una de estas operaciones? ¿Qué dice la operación intercambio? La operación intercambio, lo que dice aquí, es que simplemente esta operación lo que va a hacer, esta fila, que es mi fila 1, va a ser sustituida por la fila 3. Y a su vez, la fila 3 va a ser reemplazada por la fila 1. Eso hace la operación intercambio. Hace un intercambio entre las filas que ustedes indican. Por ejemplo, pongamos yo que sea aquí una matriz cualquiera. ¿Ya? Sí. Si yo quiero a esta matriz hacerle esta operación, la puedo hacer. ¿Qué voy a obtener? Una nueva matriz. Sí. Y esta nueva matriz, ¿qué me dice que le estoy haciendo? Esta fila 1 que yo tenía va a ser sustituida por la fila 3 que tengo acá abajo. O sea, nos quedaría en este caso primero la fila 3. Como no digo nada de la fila 2, la fila 2 queda intacta, igualita. Pero la operación intercambio es mutuo. O sea, como yo en lugar de escribir la fila 1, escribí la fila 3, me tocaría ahora, en lugar de la fila 3, escribir la fila 1. Esa es la operación intercambio. Sí. ¿Tienen alguna pregunta de esta operación intercambio? ¿Ya? Solo es un intercambio de filas. De ahí su nombre. Sí, se cambia la una por la otra. Siguiente operación. Operación escalar por una fila. ¿Qué hace esta operación? Simplemente multiplica a todos los elementos de la fila por el mismo escalar. ¿Sí? Entonces, vean, con esta operación, ¿qué estaría haciendo? Yo a la fila 3, a todos los elementos de la fila 3, le estaría multiplicando por este escalar
en la misma fila 3. O sea, si yo hago esta operación, la fila 1 de la matriz que yo tengo aquí quedaría igualita. Y la fila 3 es la única que cambiaría. ¿Cómo? La fila 3 se vería multiplicada por menos 4 quintos, menos 2 quintos, menos 2 quintos. Miren, cada elemento multipliqué por el escalar menos 2 quintos. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Miren. Siguiente operación, suma. ¿Qué dice la operación suma? ¿Cómo está definida? La operación suma de filas se define como a la fila a la cual yo quiero sumar, ¿sí? Debo, ¿sí? A cada elemento de esa fila sumarle los elementos de la fila la cual yo quería sumar originalmente. Por ejemplo, miren aquí, en esta operación que estamos diciendo, ¿sí? ¿Cómo se procede? Como la suma estoy haciendo respecto a la fila 4, perdón, no sería 4, es que aquí solo tengo 3 filas. Pongámosle aquí 3, ¿ya? Para que le puedan ver. Como yo aquí estoy diciendo que a la fila 3, ¿sí? Es a la cual yo voy a sumar la fila 1, ¿sí? Mi matriz quedaría ¿de qué manera? La fila 1 no cambia, ¿verdad? Porque estoy diciendo que la suma estoy haciendo respecto a la fila 3. Sí, eso me dice esto. La fila 2 tampoco cambia. Pero como estoy haciendo la suma respecto a la fila 3, esa va a cambiar. ¿Cómo cambia? ¿Cómo estoy indicando aquí? ¿Qué dice? A la fila 3 le estoy sumando la fila 1. O sea, como esta es mi fila 3, ¿no es cierto? Voy a tomar y voy a sumarle la fila 1. ¿Cómo? Elemento con elemento. O sea, este 2 más este 1. ¿Cuánto nos daría? 3. Este 1 más este menos 1. 0. Este 1 más este 1, 2. Esa es mi operación suma. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, miren, así se hacen estas operaciones suma. ¿Sí? Ahora, en la operación suma, ¿sí? También implica que ustedes podrían sumar con un múltiplo de cualquier otra fila. Sí pueden hacer eso. ¿Ya? Pero tener cuidado. ¿Por qué? Vean, cuando ustedes hacen una de estas operaciones, ¿sí? Nunca pueden hacer una operación que involucre a una fila que están cambiando. Eso tienen que tener mucho cuidado. Por eso es lo que les hago hincapié en esta parte de aquí. Sí, porque miren, alguien podría decir, puedo hacer esta operación, menos 4 veces, fila 1 más fila 3 en fila 3. Sí, sí pueden hacer eso. Y alguien dice, pero yo quisiera hacer mejor esta operación. ¿Puedo hacer esta operación? No puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden hacer esta operación? Porque miren, cuando ustedes hacen operaciones de fila, solo pueden hacer una operación de fila, ¿sí? en la misma fila. ¿A qué me refiero? Si ustedes hacen esta operación, ¿por qué no se puede hacer? Porque de acuerdo a esto, yo diría que a la fila 1 le estoy multiplicando por 4. Pero eso ya estoy haciéndole a la fila 1. Ya le estoy multiplicando por 4. Pero a más de eso, estoy diciendo que le voy a sumar la fila 3. Estoy haciendo 2 operaciones de fila en la misma fila ese ratito. No puedo. ¿Ya? Es por eso que les digo, mantengan esa nomenclatura. ¿Para qué? El rato que yo vea eso, diga, a ver, fila 3 más 4 veces fila 1 en fila 1. ¿Estos dos son el mismo? No, no puedo hacer esta operación. Porque estoy haciendo más de una operación a la vez. Ahí mismo en la misma fila. Sí, no puedo hacer eso. ¿Ya? Porque están trabajando en una fila que ya dejaría de existir. Sí, entonces eso tener cuidado, por eso les digo, por eso tomemos en cuenta esta representación siempre. ¿Ya? Si yo tal vez necesariamente necesito hacer esta operación, yo podría tal vez hacerle de esta manera. Mira. ¿Qué tal si hacemos 4 veces fila 1 más fila 3 y reemplazo en fila 3? O le podría hacer 4 veces fila 3 más fila 1 y reemplazo en fila 1. Sí, tener en cuenta esta representación. ¿Ya? ¿Cómo se hace esta suma? Igualito.
Solo que le harían por el múltiplo de la fila, nada más. ¿Ya? O sea, ¿cómo sería, por ejemplo? Yo que sé, tendría esta matriz. Si pongamos otra matriz, ¿ya? Bien. ¿Qué tal que yo quisiera hacer, qué sé, menos 2 veces fila 1 más fila 3 en fila 3, por ejemplo? ¿Sí? ¿Puedo hacer esta operación? Sí. ¿Cómo quedaría mi nueva matriz? De lo que yo veo, de lo que me está indicando esta operación, solo le cambiaría a la fila 3. Entonces, la fila 1 queda igualita. La fila 2 también queda igualita. La fila 3, ¿qué le estoy haciendo a la fila 3? A la fila 3 que tengo, le estoy sumando menos 2 veces la fila 1. Es decir, 1 y menos 2 por 1, menos 2. Con el 1 que le estoy sumando, menos 1. 2. Menos 2 por menos 1, más 2. Con el 2 que le estoy sumando, 4. Menos 2 por 1, menos 2. Con el 1 que le estoy sumando, menos 1. Esta es mi matriz al hacer esta operación de fila. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, miren, podemos hacer estas operaciones. ¿Sí? Veamos en los ejemplos que a nosotros nos proponen. Miren, en nuestros ejemplos que a nosotros nos proponen, miren, tengo esta matriz. Esta es mi matriz como tal. Hace la operación intercambio de fila. ¿Qué operación? Fila 2 con fila 3. Entonces, observen. Esta fila 2 se vuelve fila 3. Esta fila 3 se vuelve fila 2. Sí, esa es la operación intercambio. Siguiente, ¿qué dice? La operación escalar por una fila. Sí, en este caso, ¿qué es lo que le hace? ¿Ven? Esta era mi matriz. A esta matriz ahora le estoy haciendo 3 veces la fila 1. O sea, a toda la fila 1 le estoy multiplicando por 3. ¿Qué nos queda? 3, 6 y 9. Sí, la operación suma. ¿Qué dice la operación suma? Le estoy sumando a la fila 3 veces la fila 1. Eso me está diciendo esta operación. Entonces, miren, de esta matriz, la fila 1, 2 quedan intactas. Miren. La única que cambia es la fila 3. ¿Cómo se ve alterada la fila 3? A la fila 3 le sumo 3 veces la fila 1. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Con esto, hagamos estas operaciones de fila que nos piden este ejemplo. ¿Ven? Esta es una matriz de 4 por 3. Entonces, hagamos nuestras operaciones de fila. En este caso me dice que estas operaciones de fila les haga a cada matriz que me va saliendo. ¿Ya? Pues ven, hagamos la primera operación. ¿Qué dice? Operación intercambio. Entonces, fila 1, intercambio con fila 2. ¿Qué pasaría? De la matriz que yo voy a obtener, tanto la fila 3 como la fila 4 quedan intactas. ¿Quién se cambia? Solo fila 1 y fila 2. Entonces nos quedaría 1 menos 1, 0, 0 menos 4 menos 4. Esa es mi matriz. Se intercambiaron las filas. ¿Sí? Ahora, de esta matriz que tengo, dice que le haga ahora a esta operación de fila. O sea, la operación menos un cuarto fila 2 en fila 2. ¿Qué dice esta operación? Esta operación dice, sí, que a la fila 2, solo a la fila 2, le multiplique por menos un cuarto. Entonces esto nos quedaría 1 menos 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 5. Esta es mi matriz al hacer el escalar por una fila. ¿Sí? Y la última operación que me propone hacer es esta. Es decir, menos 5 veces la fila 3 más la fila 4 en la fila 4. Entonces esto me hace ver que mi nueva matriz a la fila 1 no le hago nada. A la fila 2 tampoco le hago nada. A la fila 3 tampoco le hago nada. Solo a la fila 4. ¿Cómo le altero a la fila 4? ¿Qué dice? A la fila 4 le sumo menos 5 veces la fila 3. O sea, 0 menos 5 veces 0, 0. 0 menos 5 veces 0, 0. 5 menos 5 veces 1, 0. Esa es mi matriz.
¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Inge, disculpe, yo tengo una pregunta. Digan. Cuando hagamos estos ejercicios, ¿siempre utilizamos la matriz que nos salió anteriormente? O sea, Verá, para resolver el 2, utilizamos la matriz que nos salió en el 1 y así. claro, verá, aquí en este caso, ¿no es cierto? En este ejemplo, si usted puede observar en este ejemplo, hace las operaciones siempre de esta misma matriz, ¿no es cierto? Mientras va preguntando las operaciones, hace de esa misma matriz. En el ejemplo de acá, en cambio, ¿qué pasa? Hace en base a las matrices que va obteniendo. Sí. Ahora, ¿cuál es la cuestión de esto? Si ustedes observan, con estas operaciones de fila, yo puedo tener un montón de matrices, ¿sí o no? Pero son diferentes, todas son diferentes. Sí. Entonces, mire, yo un caso hice a partir de la misma matriz siempre. En este caso que estamos haciendo de forma secuencial, conforme me va saliendo la matriz. Sí. ¿Qué pasa? Profe, una Mande, pregunta. O sea, cuéntame. en sí, o sea, me perdí un poco en la B, pero creo que ya entendí lo que hizo. O sea, primero, por ejemplo, a la matriz 1, que era la matriz que cambió la fila 1 con la fila 2, a esa matriz fue que le hizo la, digamos, la B, por así decirlo. Eso, Eso de fue ahí. haciendo secuencialmente conforme van saliendo las Ay, ya. matrices. Ujú. Sí, me Ese es estaba por eso perdiendo un ahorita la poco. pregunta del compañero, porque él me dice, mire, en el caso de arriba, usted siempre le hace a la misma matriz, y en este caso, en cambio, lo va haciendo conforme van saliendo las matrices, las operaciones de fin. ¿Sí? O sea, mire, ¿qué tal si yo regreso? Esta operación le hago a la misma matriz. ¿Sí? O sea, ya no le hago a la que me salió, al azul que me salió, sino a la que tenía originalmente. ¿Ya? Miren, le voy a hacer esa operación. Si yo a esta misma matriz le hago la operación menos un cuarto fila 2 en fila 2, ¿qué nos quedaría? La fila 1 no cambia, la fila 2 nos quedaría menos un cuarto, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 5. Mire, yo de forma secuencial, cuando hice esta operación, obtuve esta matriz. Pero cuando lo hice a la misma matriz, en cambio me dio esta. Mire, son diferentes. Sí, son distintas. ¿Ya? Sin embargo, de la pregunta que me decía el compañero, sí, da lo mismo. Ya vamos a ver por qué. Sí, espérenme un ratito y ya le explico por qué. ¿Ya? O sea, me da lo mismo hacerlo de forma secuencial o hacerlo a la misma matriz. Ya va, pero ¿por qué nos da lo mismo? O sea, no son iguales, insisto, no son iguales. Sí, las matrices, miren, yo haciendo secuencialmente, no, me dio esta matriz en rojo y haciendo esta operación a la misma matriz me dio otra. O sea, son distintas las matrices. ¿Sí? Pero ya le voy a explicar por qué me da lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué me da lo mismo hacerlo secuencialmente o hacerlo a la misma matriz? ¿Sí? Solo denme un ratito. Con esto, antes de ver la razón, ¿sí? A veces, bueno, no a veces, cuando ustedes ya estén viendo esto de aquí con más profundidad, se van a dar cuenta que ustedes no van a tener la matriz como tal. O sea, ¿qué me refiero? No van a tener esta, sino en realidad ustedes van a ver, se me ha movido esto, ustedes van a ver que esta es la matriz que van a obtener. ¿Sí? O sea, ¿a qué me refiero? Cuando ustedes vayan a ver, tendrán esta matriz y lo que tendrán son las operaciones que les llevaron a esa matriz. Sí, sino que yo por un análisis, sí, por hacer algún planteamiento, algo, yo querré esta matriz de aquí. Siempre. Sí. Entonces, habrá casos en donde ustedes necesiten regresar y volver a saber quién era la matriz original. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Sí? O sea, ¿puedo hacer eso? Sí. ¿Por qué? Si ustedes se fijaron, ¿por qué puedo hacer estas operaciones en mis matrices? Porque estas operaciones son funciones en realidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me permite alterar el arreglo en las matrices. ¿Sí? Yo sé que les cambié, pero ya van a ver qué es lo que pasa con ese cambio. Entonces, como yo puedo hacer esto a través de estas funciones elementales de fila, sí, estas funciones elementales de fila tienen funciones inversas elementales de fila. Y ustedes saben que a la final, como sigue siendo una función, ¿qué pasa cuando ustedes usan una función inversa con la misma función? Se anula la operación. Sí, entonces, la función inversa, el objetivo de esta función inversa es regresar.
¿sí? O sea, les permite volver en el caso de ser necesario. ¿Sí? Entonces, como yo tengo 3 operaciones de fila, debo tener 3 operaciones de fila inversas. ¿Sí? Entonces, hay que verlas. ¿Sí? Son útiles cuando ustedes quieran regresar. O sea, no conocen la matriz de origen, conocen a la matriz final y conocen las operaciones que llevaron a esa matriz final. ¿Sí? Entonces, yo a través de la operación inversa puedo regresar. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son estas operaciones? ¿Sí? En nuestro caso, como yo tenía una operación elemental, uno, ¿cuál? Intercambio. Pensemos que tengo este intercambio. Sí. ¿Cuál es la operación inversa del intercambio? La operación inversa del intercambio es el mismo intercambio. Verán que estoy poniéndole igualito. ¿Ya? ¿Ya? A veces se confunde y dice, es que va a ser en cambio fila 3 con fila 1. No, el mismo. Si mi operación intercambio es esta, mi operación inversa del intercambio es de esa misma operación. ¿Sí? Operación 2, ¿cuál era? La del escalar. Pensemos que yo tengo, estoy multiplicándole por el escalar menos un medio. A la fila, Profesor, yo qué sé. Cuéntenme. una pregunta. En referencia a la primera, bueno, a la primera función que puso Ujú, del inverso, o sea, la función inversa, ujú. no se, digamos, se aplica esa función a la función resultante, ¿no? O sea, la Sí, matriz ya vamos resultante. a practicar. Lo que ahorita quiero que tengan en cuenta es que qué forma tiene la función inversa. En el caso del intercambio, la forma de la función inversa es la misma. Sí, ya vamos a ver cómo funciona cada una de estas, ¿ya? En la intercambio, lo que quiero que quede claro es que es la misma, igualita. ¿Sí? Nada más por ahora. ¿Ya? Con esto, en la otra operación, ¿cuál es la operación inversa de la operación escalar por fila? ¿Ya? La operación inversa de la escalar por la fila, sí, acuérdese, estoy haciendo el producto. Por tal motivo, en este caso, la operación inversa será el inverso multiplicativo. Acuérdese, ¿por qué? Porque están haciendo el producto. Entonces, en este caso, ¿cuál será el inverso multiplicativo? Si yo estoy multiplicando por menos un medio, esa es mi operación elemental como tal. Mi operación inversa va a ser menos 2 fila 3 en fila 3. El inverso multiplicativo. Acuérdense que el inverso multiplicativo existe cuando entre el producto de estos dos elementos me da 1. Si se dan cuenta que si yo multiplico menos 2 por un medio, ¿cuánto me da? 1. Por eso se le conoce como el inverso multiplicativo. ¿Ya? Entonces el inverso multiplicativo será mi función inversa. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Siguiente. Suma. Pensemos que estoy haciendo menos un quinto de la fila 3 más la fila 1 en la fila 1. ¿Cuál será la operación inversa de esta operación suma? Como están haciendo suma, la operación inversa será el inverso aditivo. ¿Verán? El inverso aditivo. Acuérdense, si hacen suma, inverso aditivo. Pues, ¿cuál es la operación inversa? Como en este caso estoy haciendo la suma con el menos un quinto de la fila 3, el inverso aditivo será un quinto de la fila 3 más la fila 1 en la fila 1. Esta es mi operación inversa, en cambio ¿de quién? De esta. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? A ver, veamos si es verdad. Por ejemplo, ¿qué tal que yo les digo, a ver, tengo la operación a menos 5 cuartos de la fila 1 más la fila 2 en la fila 2? ¿Ya? Si esa es mi operación como tal, si esa es mi operación como tal, señor Andrés Santiago Torres, si esta es mi operación, yo le pregunto, ¿cuál es la operación inversa de esta? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cómo quedaría la operación inversa de esta? 4 quintos que multiplica a F1 más F2 que reemplaza a F2. Ya, a ver, vamos a ver, mira, le vuelvo a preguntar. Esta operación, señor Andrés Santiago,
¿Qué operación es? ¿Producto, intercambio o suma? ¿Qué es? Suma. La suma era el inverso aditivo. ¿Sí? A ver, el inverso aditivo. ¿Cuál es la función del inverso aditivo? Este elemento más este me debe dar 0. ¿Le da 0 la suma de esos dos elementos? ¿Qué dice señor Andrés Santiago? O sea, no, pero, o sea, sí, sí, No. pero déjeme ver otra vez. No. No me Espera, las... espera. La que habló por mí no era yo, por si acaso. Ah, no era usted. Ah, no. Pues a ver, señor Andrés Santiago, cuénteme. Me confundió a mí. Bueno, de la persona que me dijo, no me daría 0, ¿no es cierto? Entonces, no puede ser. Pues miren, por eso es lo que yo les decía. Piensen en eso, a ver, siempre vean qué operación están haciendo. Les digo, estoy haciendo la operación suma. La operación suma, si yo quiero hablar de la operación inversa, tiene que ser el inverso aditivo, porque están sumando. Ustedes tienen que tener en cuenta que la operación que van a poner, a la final si suman debería darle 0, que es la función del inverso aditivo. Entonces, si yo en este caso pongo... Ah, entonces, profesor, sería solamente 5 cuartos nada más. Exactamente, 5 Ah, cuartos. ya. ¿Sí? Y Entonces, así mismo, sería para cuando quede uno. Solamente eso. eso Entonces, es mire, la misma sobreentendido. pregunta. Ahorita, por ejemplo, yo le podría poner, voy a hacer la operación 4 menos 4 fila 1 en fila 1. ¿Esta operación qué es? Producto. Usted tiene que acordarse, a ver, es producto. Ah, entonces es el inverso multiplicativo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el inverso en este caso? A ver, ¿cuál sería el inverso, señor Luis Enrique? Menos un cuarto. Menos un cuarto. Recuerde, porque si yo le quito incluso este menos y le dejo más, mire, si hago menos 4 por un cuarto, ¿qué me va a quedar? Menos 1. ¿El menos 1 es el neutro multiplicativo? No, es 1. Entonces, vean, solo es el inverso multiplicativo. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Entonces, ya con eso, veamos cómo funcionan estas operaciones inversas. Es como yo les decía, es cuando ustedes quieran volver. Miren, piensen que yo aquí tengo esta matriz. No conozco las otras, ¿verdad? Ni sé quién será. Lo que sí conozco es las operaciones que me llevaron a esta matriz. ¿Sí? Entonces, miren aquí. Yo veo esta matriz. Y yo sé que para obtener esta matriz hice esta operación. Entonces, yo quiero volver a la matriz original. ¿Sí? Entonces, ¿qué haría? Veo y digo, como esta es la operación que hice para obtener esta matriz, hago la operación inversa. ¿Cuál será la operación inversa? Como veo que es una operación suma, digo, suma, inverso aditivo. Entonces la operación inversa será 5 veces fila 3 más fila 4 en fila 4. Como esta es la matriz que yo obtuve al hacer esta operación, ¿qué nos quedará? Miren, hago la operación. La fila 1 no cambia, la fila 2 no cambia, la fila 3 no cambia. A la fila 4, ¿qué le estoy haciendo? Sumando 5 veces la fila 3. Entonces nos quedaría 0, 0, 5. Miren, ¿qué me dio? La matriz que tenía antes. Antes de esto. Sí, de eso se encarga la operación inversa, de regresar. ¿Ya? Anula la operación que hicieron anteriormente. ¿Sí? Pensemos. Como tengo la otra operación, no conozco esta matriz. Entonces digo, a ver, yo sé que para llegar a esa hice esta operación. Entonces, como yo hice esta operación y quiero volver, quiero la operación inversa. Como esta es la operación producto, ¿cuál será la operación inversa? Entonces ahí me acuerdo, inverso multiplicativo. En este caso, menos 4. Entonces, si hacemos esa operación, esta matriz, ¿qué nos quedaría? La fila 1 no cambia. La fila 2 nos quedaría menos 4, menos 4. La fila 3 no cambia y la fila 4 tampoco. Miren, si ustedes observan, vuelvo a hacer esta matriz. ¿Ya? Lo mismo. ¿Qué operación hice al llegar a esta? Una operación intercambio. ¿Cuál es la inversa de la operación intercambio? La misma operación. ¿Sí? Entonces, si yo hago esta operación en esta matriz, que es la operación inversa, ¿qué nos quedaría? Se intercambia la fila 1 por la fila 2 y las otras filas quedan intactas. Si ustedes ven qué pasó, regresé a la matriz original.
Sí, entonces las operaciones de fila inversas me permiten volver a la matriz original. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Y ahora sí, la razón. ¿Por qué estamos, por qué estamos viendo estas operaciones? ¿Cuál es la razón? Si a la final, con la pregunta que nos decía el compañero, ¿por qué puede hacer de un lado, parte de la misma matriz, en el otro parte secuencialmente, da lo mismo, salen matrices diferentes? Lo que ustedes pueden ver aquí es que en realidad, dependiendo de las operaciones que ustedes hagan, voy a tener muchas matrices diferentes. Muchas matrices diferentes. Entonces, si las operaciones de fila me dan matrices diferentes, nunca podría tener una respuesta común. Sí. Entonces, no tendría sentido en realidad hacer una operación de fila. Pero dado que estas funciones me permiten trabajar de esta manera, ¿qué es lo que sucede en la matriz? O sea, ¿qué sucede en la nueva matriz que yo obtengo? Lo que pasa es que cuando ustedes hacen operaciones de fila a una matriz, lo que hacen no es una igualdad, sí. ¿Pero qué? Sí se vuelve una equivalencia. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes hagan una operación de fila, se genera una equivalencia entre ellas. ¿Ya? Ahora, yo les he preguntado algunas cosas en clase, sin embargo, hay unas respuestas que no me cuadran. Entonces, si ahorita hablamos de equivalencia, tendría unas ciertas confusiones, pensaría yo, ya, de lo poco que les he preguntado. Entonces, por ahora, sí, no nos vamos a acordar del concepto de equivalencia, porque es el mismo. Si es el mismo que ustedes vieron en escalares, es el mismo, ¿ya? Le vamos a dejar pendiente por ahora, ¿ya? Lo único que quiero que acepten es que se genera una equivalencia, ¿sí? Lo que sí vamos a tomar de este concepto es cómo se representaba la equivalencia, por ahora, ¿ya? Entonces, cuando yo hice esta operación de fila de forma secuencial, esta matriz generé que era equivalente con esta. Este era el símbolo de equivalencia. Eso lo vamos a tomar por ahora, ¿ya? Cuando yo hice esta operación de fila a esta matriz se volvió equivalente con esta. Sí, cuidado. El error más común a veces es que cuando hacen operaciones de fila me suelen poner así. No, no son iguales. No hay igualdad entre ellas. Lo que sí hay es equivalencia. Sí, o sea, estas matrices son equivalentes entre sí. ¿Ya? Como hicimos una operación más, esta matriz en rojo se volvió equivalente con esta. Cuando hicimos, sí, a partir de la misma matriz, ¿qué generamos? Que esta matriz A es equivalente con esta matriz B. Que esta matriz A es equivalente con esta matriz C. Que esta matriz A es equivalente con esta matriz D. Sí, generamos equivalencias entre ellas. En este caso, equivalencias con la primera matriz, y en este caso, equivalencias entre cada una de ellas. ¿Ya? Ahora, eso todavía no contesta la pregunta del compañero que le dije, da lo mismo. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué más vamos a rescatar de equivalencia? Todavía no la definición. ¿Sí? Solo hemos rescatado cómo se representa. Y rescataremos propiedades. ¿Ya? Eso sí deben acordarse. Tal vez la definición no como yo quisiera, pero sí deben acordarse las propiedades. ¿Ya? Igual. Solo un censo nomás. Señorita Ángela Estefanía Bedón, ¿se acuerda las propiedades que tenía la equivalencia? Si no se acuerda, no hay problema. Si usted dice no me acuerdo o no recuerdo, no hay problema. ¿Ya? ¿Cuáles eran esas propiedades? ¿Más o menos se acuerda o no se acuerda? O alguien que se acuerde. ¿Qué dice? ¿Me puede repetir la pregunta, Inge? ¿Cuáles son las propiedades de la equivalencia entre escalares? Cuando hablaban de equivalencia de escalares, se nombraba unas propiedades que son importantes. Ya, tal vez la definición no les hayan dicho adecuadamente, pero las propiedades como tal pienso que sí. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esas propiedades de la equivalencia? ¿Se acuerda? Más o menos cuáles eran. No, Inge, no me acuerdo. No hay problema, no hay problema. Es un censo para mí para después hablar con mis compañeros. Alguien levantó la manita. ¿Se acuerda las propiedades? ¿Cuáles eran? Es transitiva, reflexiva y simétrica. Exactamente, muy bien, señor Kevin. Sí, esas son las propiedades. ¿Ya? Entonces, en escalares ustedes debieron haber visto estas propiedades. ¿Qué dice? Que un escalar es equivalente a sí mismo.
Esa propiedad se le conoce como la propiedad de reflexiva. ¿Sí? Un escalar, si es equivalente con otro, a su vez se genera una equivalencia mutua entre ellos. Entonces, se genera una propiedad de simetría. ¿Sí? Entonces, la equivalencia genera simetría entre los elementos, que son equivalentes. ¿Sí? Y una tercera propiedad que decía el compañero es, si yo tengo una equivalencia ya de más de un elemento, o sea, en este caso, A es equivalente con B, B es equivalente con C. Esto hace que necesariamente A sea equivalente con C. ¿Por qué? La propiedad transitiva. ¿Qué hay de equivalencia? Hay estas propiedades. ¿Por qué les decía que estas son conocidas? Porque estas también se aplican en igualdad, pues. En igualdad también se ve. Lo único que cambia es el nombre de la propiedad. Esta es reflexiva de la equivalencia. La otra es reflexiva de la igualdad. Esta es simetría de la equivalencia. La otra es simetría de la igualdad. Sí, por eso les decía, esta sí bien acordarse un ratito. Y si no, pues ya voy a ver con mis compañeros. Bien. Con esto, recordando, lo mismo pasa en matrices, dado que en matrices también se genera equivalencia. Sí, entonces, si yo digo que A es equivalente con A mismo, estoy diciendo que se cumple la de reflexiva. Digo que A es equivalente con B, y a su vez, por ende, B es equivalente con A. O sea, la equivalencia es de ir y regreso. ¿Sí? Y la de simetría, si tengo tres matrices equivalentes, las equivalencias se cumplen también entre las de los extremos, ¿no? Transitivo. Sí, hay esa propiedad porque hay equivalencia entre ellas. Entonces, miren, ¿eso qué me haría ver? Que en este caso, cuando nosotros hicimos de forma secuencial, generé equivalencias entre las matrices y por ende generé sus propiedades. Esto me indica que esta matriz A sería equivalente con esta. Esta matriz de aquí sería equivalente con A. O sería equivalente con esta. Sí, o sea, genero equivalencias entre ellas mismas. Miren, como yo hice operaciones de fila a esta misma matriz con la de acá, esta matriz que yo obtuve es equivalente con toditas estas. Miren. Sí, por eso le decía, da lo mismo, porque a la final lo que va a generar es equivalencias entre ellas. Todas son equivalentes entre sí. Mientras haga operaciones de fila a esas matrices. Entonces, a la final le decía que da lo mismo, porque genera equivalencias entre ellas. Sí, ahora, esto es un problema, ¿verdad? En realidad es un grave problema. ¿Por qué? Porque ahí es cuando se habla del círculo de equivalencias. Cuando yo puedo tener muchas equivalencias, el problema es que yo generaría un círculo de equivalencias. ¿Sí? Vuelvo o tengo demasiadas equivalencias entre sí. Y a su vez, estas equivalencias serían con cada una de ellas. Entonces, miren, tengo un montón de equivalencias como tal. Entonces, ahí es lo que dice el compañero, no es que me da lo mismo si hizo de un lado o del otro. Sí, da lo mismo. Pero ahí me generaría un grave problema de análisis. ¿Cómo analizo eso? Es que a usted le va a dar una respuesta, a mí me va a dar otra respuesta. Porque a la final, recuerden, las matrices son diferentes. ¿Cómo soluciono esto? Sí, ¿cómo soluciono esto? Entonces, ahí viene nuestro teorema Salvador. ¿Y qué dice el teorema Salvador? Sí, cuando yo hago operaciones de fila genero muchas equivalencias. Sin embargo, todas las matrices que son equivalentes entre sí siempre van a llegar a una única equivalencia. ¿Cuál? A una equivalencia de una matriz escalonada reducida por filas. Siempre. O sea, siempre, cuando ustedes generen equivalencias entre sí, sí, todas van a converger en una única matriz escalonada reducida por filas. Esa es la ventaja. Entonces, miren, yo sé que generé aquí una secuencia de equivalencias y aquí en cambio hice de la misma matriz. Sin embargo, esta matriz, o esta matriz, o esta matriz, o la que sigue, o la que yo obtuve al hacer de la misma matriz A, todas esas matrices siempre van a converger en una única matriz escalonada reducida por filas. Esta será equivalente a la reducida por filas. Esta a la misma equivalente reducida por filas. Esta, equivalente a la matriz escalonada reducida por filas. O sea, eso es lo que me hace ver que simplemente, miren, yo podría obviar estas matrices intermedias. O obviar esta matriz. Porque a la final, todas
llegan a una escalonada reducida por fila. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo va a ser siempre escalonar y reducir. ¿Sí? Entonces, es por eso que deberíamos ver cómo se escalona. Sobre todo, cómo se reduce. ¿Ya? Entonces, ese era el objetivo de la clase. Que ustedes, a partir de una matriz que tengan, que no sea escalonada, le hagan escalonada. ¿Por qué? Porque al hacer operaciones de fila, ustedes obtienen matrices equivalentes. Sí, y estas matrices equivalentes en sí siempre van a converger a una única escalonada reducida por fila. Mire, no es la misma, ¿ya? Pero es equivalente. Todavía no hemos definido equivalente y vamos a ver para qué me sirve, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de tenerle como equivalente? ¿Sí? Bien, preguntas hasta ahí, dudas de esta parte. Con esto, veamos cómo se escalona, ¿sí? Cómo se reduce. Verán, hay algunas maneras de escalonar y reducir. Ustedes van a encontrar, dependiendo del texto que elijan, les va a dar algunas sugerencias. O sea, ¿a dónde voy? El proceso de escalonamiento no es único, ¿sí? O sea, el que vamos a ver ahorita no es que es una camisa de fuerza, ¿sí? O sea, no es que, es que tengo que seguir tal como está ahí. No. Sí, son sugerencias en realidad. Porque a la final, como siempre van a llegar a la misma matriz escalonada reducida por filas, ustedes pueden tener distintos caminos. Sí, miren, como en el caso, yo lo hice de forma secuencial. Alguien dirá, lo voy a hacer directamente en la misma matriz. Lo pueden hacer. Sí. Entonces, no hay un camino, en realidad, el adecuado, el correcto, sí, para hacer el escalonamiento. Hay un sinnúmero de formas, ¿ya? Lo que nosotros hemos puesto aquí es un camino que de alguna forma sería el más aconsejable para que ustedes empiecen practicando escalón. Sí, pero ya más adelante, cuando ustedes ya cojan más experiencia, incluso ustedes mismos se pueden crear sus propias reglas de escalonamiento. Sí, ustedes pueden decir, miren, yo ya desde la experiencia veo que si tengo este tipo de arreglo, prefiero hacer estas consideraciones, estas observaciones. Ya no quiero seguir estas reglas que me decían aquí. Sí, estos pasos que me dicen aquí. Ya no veo la necesidad. Sí, porque ya tengo otro criterio para escalonar, que sería más fácil para mí. ¿Ya? Sino que estos criterios se van construyendo de acuerdo a la práctica que ustedes tengan. Sí, o sea, a veces hay criterios que es difícil verlos porque todavía no tengo tanta práctica para escalonar. Sí, entonces ya cuando ustedes cogen práctica, ustedes mismos crean sus criterios. Sí, o sea, lo que voy es que no lo vean, o sea, lo que se ha puesto aquí simplemente es un algoritmo, ¿sí? Para escalonar, para aprender a escalonar. Sí, no lo vean, eso les digo, no lo vean como que tengo que cumplir de ley estas cosas. No. Ya después ustedes mismos se van adaptando, ¿ya? Sí. Y es más, eso les digo, incluso es más fácil que esto. Ya vamos a ver, practicando vamos a ver, ¿ya? Sí. ¿Qué dice todo este algoritmo? Vámonos a uno donde dice ejercicio prueba, creo que había uno. Aquí, miren, este es un ejercicio tipo prueba, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me pide? Que escalone esta matriz y sobre todo que le reduzca, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hacen esto o aplican este algoritmo, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué sugerencia nos da? Sí, simplemente nos da una sugerencia de que de alguna forma nos garantiza que haremos este escalonamiento en, yo qué sé, tal vez nos cueste unos 6 o 7 equivalencias, pero ya tendré escalonado. Sí, ya con el tiempo ustedes van a ver que con sus propias reglas tal vez escalonar le hagan en 5 o en 4 equivalencias. Sí, o sea, lo que hace este algoritmo que se ha puesto aquí simplemente es que no le hagan tan largo al escalonamiento. Porque como tienen algunos caminos, alguien hará, yo que sé, en 20 pasos, en 18 pasos. Sí, a la final van a llegar a la misma respuesta. Entonces no importaría cómo lleguen en realidad. Sí, pero siempre es tratar de optimizar un poquito, o sea, hacerlo de una manera más rápida. ¿Ya? ¿Qué dice este algoritmo? ¿Cuáles son las sugerencias? Verán, las sugerencias son las siguientes.
Esta no era la tipo prueba. Está aquí. Perpetuo. Aquí era, ¿no? Perdón. Ahí. Entonces, miren, en este ejemplo, ¿qué dice la sugerencia? La sugerencia dice, a la primera fila, ¿sí? A la primera fila, ¿sí? Siempre tienen que hacerle iniciar por 1. Eso dice. Sí, o sea, siempre su primera fila como tal que tiene que iniciar por 1. Sí, esa es la recomendación. Pues ya van a ver que incluso eso ustedes ya más adelante, como les digo, ya practicando más, a veces no es necesario, ¿verdad? Pero eso depende de la matriz, o sea, depende cómo estén trabajando con el escalonamiento. Pero por ahora, para aprender, ya más adelante se van a dar cuenta, ¿ya? La regla dice, la primera fila debe iniciar por 1. ¿Sí? Entonces, yo me fijo en este ejemplo y digo, a ver, esta fila inicia por 1, no inicia por 3. La sugerencia me dice, haga una o haga alguna operación de las 3 que hemos visto. Sí, de tal manera que a este 3 le convierta en 1. Sí, eso dice la sugerencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué operación ustedes harían para ese 3 hacerle 1? Sí, ¿qué operación haría en este caso? Yo para ese 3 hacerle 1, señor David Alejandro Chiriboga. ¿Qué operación haría yo? Para ese 3 hacerle 1. Necesito que sea 1. Esa me dice la sugerencia. ¿Qué operación haría? No, David, dígame, hay una manito levantada. Dorian Alexander, cuénteme, ¿qué operación haría? Le podrías multiplicar a toda la fila por 1/3. Correcto, esa es la operación, miren, que a mí me sugeriría, en este caso, mi algoritmo. O sea, sería la operación correcta. ¿Ya? Miren, entonces, yo con esa operación, yo le haría, al primer elemento, le haría 1. Entonces ya tendría el 1 que a mí me pide el algoritmo. Sí. Inge, Mira, cuéntenme. pero ¿y qué tal si movemos la fila 2 a la fila 1 y luego nomás, ya teniendo Ya, un 1, le exacto, señor hacemos... Héctor. Verá, deme un ratito nomás. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo iba a decir lo mismo. Ya, verán, señor Ismael y señor Héctor. Vean, sí, están en lo correcto. Lo que pasa es que, como les digo, es un código abierto, ¿ya? Ustedes le pueden ir alterando y cambiando. O sea, así como está, así es la sugerencia. Sí, sin embargo, yo ahorita de antemano, sí, cuando ustedes vayan a trabajar en escalonamiento, se van a topar con fracciones. Sí, se van a topar con fracciones. ¿Ya? O sea, nadie les va a salvar. ¿Sí? Entonces, esta generación de fracciones, si ustedes desde el inicio ya se ponen con fracciones, se van a complicar ustedes mismos. ¿Sí? O al menos que alguien diga, no, yo soy experto en fracciones. O sea, yo las hago rápidamente, no me equivoco. Siga la recomendación. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, podríamos hacer de esa manera. Yo, al menos yo personalmente, no soy tan bueno en fracciones, no me gusta. Tengo que tratar de evitar eso. Sí, y ya vamos a ver que más adelante tratar de evitar eso desde el inicio les va a ayudar bastante. ¿Sí? Porque recuerden que a la final el camino que yo elija no importa, porque voy a llegar al mismo punto. O sea, nada más. ¿Ya? Entonces, como decía el señor Héctor y el señor Ismael, sí, la regla dice que yo inicie por 1. ¿Ya? Pero no me dice específicamente cómo obtener ese 1. Solo dice que lo haga a través de una operación. Yo tengo un montón de operaciones. Bueno, tengo 3 operaciones. Entonces, ¿por qué mejor no le cambiamos un poquito? Y decimos, ¿sí? Necesito un 1. Necesito que este 3 sea un 1. Pero si yo ya tengo un 1 por otro lado, ¿por qué no aprovecho ese 1? Entonces yo le cambiaría la regla y le pondría, la primera fila debe iniciar por 1. Pero si ya tienen un 1 por ahí, usen ese 1 que ya existe. ¿Ya? De alguna forma, ¿qué evita esto? Que por ahora tengamos fracciones. Sí, yo sé, este está correcto, es lo que me dice la sugerencia, pero cambiémosle un poquito. ¿Ya? Entonces, ¿qué tal si nosotros en lugar de hacer esa operación, porque me daría fracciones, ¿por qué no aprovechamos un 1 que ya hay? Yo aquí tengo un 1 y aquí tengo un 1. Me daría lo mismo, porque la sugerencia dice inicia por 1. Entonces, ¿qué tal si hacemos un intercambio, como decía? Entonces voy a aprovechar
el 1 que tengo en la fila 2 o en la fila 3 daba igual, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aprovecho ese 1 y hago solo un intercambio. ¿Qué pasó? Ya tengo el 1 que me pide como sugerencia. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Si ya lamentablemente no les queda otro camino que empezar con fracciones, pues nos tocará. Pero en lo posible traten de evitar, ¿ya? Traten de evitar. Ahora sí, como ya tengo el 1 que tanto quería, ¿qué dice la sugerencia? Con el 1 que ya tienen en la primera fila, tienen que hacer 0 hacia abajo todito. Sí, todito tienen que hacer 0 hacia abajo. Entonces, siempre, ¿cómo van a hacer 0 hacia abajo todito? Siempre es con la operación suma. Siempre, 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 siempre. ¿Ya? Pues mi pregunta siempre sería, con este 1, ¿cómo le hago 0 al 3? Con este 1, ¿cómo le hago 0 a este 1? Y así con todas las filas que tengan debajo en el caso de presentarse. ¿Ya? Pues yo diría, a ver, como es con una operación suma, de ley me tocaría hacer 3 veces la fila 1 más la fila 2 en la fila 2. Mire, con esta operación le hago 0 al 3. O sea, siempre va a ser con el inverso aditivo. Como quiero hacerle este 1, 0, ¿sí? ¿Cómo le haría con este 1, 0? Le haría menos fila 1 más fila 3 en fila 3. Ya, si tuviera más filas seguiría, pero no tengo más. Entonces, estoy siguiendo la sugerencia. Con este 1 hago 0 a todito hacia abajo. Entonces, haciendo esta operación, ¿qué nos quedaría? La fila 1 no cambia. La fila 2, como estoy haciendo menos 3 veces la fila 1, nos quedaría 0. Como estoy haciendo menos 3 veces, nos quedaría 9 más 1, 10. Como estoy haciendo menos 3 veces más 1, nos quedaría menos 2. Y como estoy haciendo menos 3 veces, nos quedaría más 27 y menos 1, 26. ¿Ya? Está mi segunda fila. Como he puesto a hacer esta otra operación para obtener el otro 0 abajo, ¿qué nos quedaría? 0, porque solo estoy restando la fila 1. Aquí nos quedaría menos, con el menos 3 más 3. Y el menos 1, 2. Aquí, menos 1 y 4, 3. Aquí, más 9 y 3, 12. Ya se hicieron con este 1, 0 hacia abajo. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Ahora. Sí, perdón. Ahora. Con esto, ¿qué dice la otra sugerencia? Lo mismo, pero deben hacer ahora con la fila que sigue. Ya hicieron con la fila 1. Me tocaría con la fila 2. Entonces, el mismo criterio. Veo la fila 2 y digo, a ver, este elemento tiene que iniciar por 1. Recuerden que los ceros a la izquierda no se cuentan, entonces tendría que hacerle que aquí inicie por 1. Entonces vean, igual, si tal vez aquí hubiera un 1, aprovecharía ese 1, ¿sí? Y le mandaría arriba. ¿Sí? Siempre tienen que aprovechar los unos que ya tienen. Pero aquí, en ambas filas, no tengo 1. Lamentablemente no tengo 1. ¿Sí? Entonces, no me serviría. Entonces, vean, ahí sí ya mi sugerencia tendría que ser cumplida. Entonces, necesito al 10 hacerle 1, de ley. ¿Cómo le hago a ese 10 1? Con la operación, ¿se acuerda que nos dijo el compañero hace un momento que estaba bien? Ahí sí, aquí sí ya no puedo hacer más que eso. Nos tocaría hacer un décimo de la fila 2 en la fila 2. ¿Ya? Para obtener el 1 que tanto me pide. Entonces nos quedaría, la fila 1 no cambia, la fila 2 cambiaría y nos quedaría 1 menos un quinto, y aquí sería 13 quintos, ¿no? La fila 3 no cambió. ¿Ya? Tengo el 1 que nos pedía la sugerencia. ¿Qué debo hacer ahora? Lo mismo. Como ya tengo el 1 por el que inicia esta fila, con este 1 tengo que hacer 0 hacia abajo todito. ¿Sí? Entonces nos toca hacer 0. Lo mismo, ¿cómo se hace 0? Siempre con la operación suma. Entonces, ¿qué operación nos tocaría hacer? Menos 2 veces fila 2 más fila 3 en fila 3. Así le haría a este 2, 0. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, lo que sí estamos haciendo es hacer la escalonada como tal, ¿no? Exactamente.
Estamos haciendo las sugerencias para obtener la escalonada. ¿Tienen alguna pregunta? Porque se acuerden, ese es el objetivo. O sea, nosotros a una matriz cualquiera debemos llegar a la escalonada. Sí, y sobre todo a la escalonada reducida, ¿verdad? Porque esa es la que es común para toditas las equivalencias. Solo la escalonada reducida. ¿Ya? Incluso usted podría tener un montón de escalonadas a partir de la misma matriz, ¿verdad? ¿Sí? La misma equivalencia con la matriz original. Solo la reducida es única. Esa es la que en toditas las equivalencias va a converger en esa matriz. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? O sea, hay que sacarle no solo la escalonada, sino la escalonada reducida. Claro. Ya vamos a ver que ¿verdad? Hay unos casos donde yo solo, sí me sirve la escalonada, ¿verdad? Es bien útil también la escalonada. Sí, sino que la que es única, la que es equivalente con todas, es la reducida. ¿Ya? Entonces, habrá casos en donde yo saque la escalonada y en otros donde yo saque la reducida. Pero la que es única, única como tal, sí, es la reducida. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, con esto, siguiendo el proceso, tendría que hacerle 0 al 2. Ya sabemos que le haría con esta operación. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 1 menos 3, 1 menos 9, 0, 1 menos 1 quinto, 13 quintos, 0. Como estoy multiplicando por menos 2, 0. Como estoy multiplicando por menos 2, miren, nos quedaría 2 quintos más 3. 2 quintos más 3, ¿cómo soluciono eso? Multiplico por 5, nos quedaría 15 y menos 2, nos quedaría 17 quintos, ¿no? ¿Sí? Miren. Siguiente. Estoy multiplicando por menos 2, nos quedaría menos 26 quintos. Y más 12, aquí tendrás que multiplicar por 5. 10, nos quedaría 60, no menos 26. 34 quintos, ¿verdad? 34 quintos. Si no estoy. ¿Ya? Hemos hecho, hemos obtenido el 0 hacia abajo. ¿Qué debemos hacer? Lo mismo, es lo mismo. ¿Sí? Solo que ahora con la siguiente fila. ¿Sí? Ahora me tocaría hacer con la tercera fila. Entonces, vean, lo igual. ¿Cómo haría para que este elemento se haga 1? O sea, no tengo otra salida más que hacer, en este caso, 5/17 de la fila 3 en la fila 3. Necesito que la fila 3 también inicie por 1. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿qué nos quedaría? La fila 1 no cambia. La fila 2 tampoco cambia. La fila 3 nos quedaría 0, 0, 1, porque estamos multiplicando por 5/17. Y si multiplico 34 quintos, ¿cuánto nos quedaría? 5, 5 se va. 2 no, van 2. ¿Ya? Eso me quedó. ¿Sí? Con este 1 tengo que hacer 0 hacia abajo. Ya no tengo más. Se acabó mi algoritmo. Miren. ¿Qué pasó? Ese algoritmo me permitió construir una matriz escalonada. Miren. Si ven, debajo del escalón todos son 0, cada fila inicia por 1. La matriz es escalonada. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Si ven, entonces el objetivo es hacer unos ceros hacia abajo. Sigue con la otra fila. 1, 0 hacia abajo. Sigue con la otra fila. 1 y 0 hacia abajo. Y así hasta que se acaben las filas. ¿Ya? Ahora, pero yo quería la reducida. Sí, o sea, yo no quería la escalonada. Quería la reducida. ¿Qué dice para obtener la reducida? Con los unos, solo con los unos que inician. Como ya tienen los ceros hacia abajo, ¿qué nos tocaría hacer ahora? 0 hacia arriba, en el mismo orden. ¿Sí? Eso, nada más. Entonces, si ustedes quieren obtener la reducida, el mismo proceso, pero ahora hacia arriba. ¿Ya? Entonces, miren, yo con este 1, 0 hacia arriba. No hay nadie arriba, no puedo aplicar. Voy a la segunda fila. Con este 1, 0 hacia arriba. Ahí sí. ¿Qué me tocaría hacer? Igual, suma. Con este 1, ¿cómo le haría 0 al 3? Yo le haría 3 veces fila 2, más fila 3, en fila, perdón, más fila 1, en fila 1. Esa operación le haría 0 al 3 de acá arriba. ¿Ya? Entonces nos quedaría 1, 0.
porque estoy multiplicando por 3. Aquí nos quedaría, como estoy multiplicando por 3, nos quedaría menos 3 quintos. Menos 3 quintos más 1, en ese caso sería 2 quintos, ¿no? 2 quintos. Siguiente, en este caso estoy multiplicando por 3 y le estoy sumando menos 9, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos quedaría? 3 por 13, 3 era, ¿no? Nos quedaría 39 quintos. Y menos 9, sí, ¿cuánto nos daría? Para solucionar eso, multiplicamos por 5, menos 45. Y 39, menos 6 quintos, si no estoy mal. Menos 6. Sí. Siguiente. Ustedes que ahí tienen a la mano su calculadora. Entonces que me den. Pero sí está bien, ¿no? Sí, alguien dijo. Siguiente. En este caso, sí, quedaría todo igualito. Y ya estaría mi 0 hacia arriba. Ya. Ya hice con la fila 2. Voy a la fila 3. Con este 1, 0 hacia arriba. Ya, me tocaría hacer 0 a este menos 1 quinto y 0 a este 2 quintos. ¿Cómo haría eso? La operación sum. Lo mismo, pero ahora hacia arriba. Lo mismo que hicimos, pero ahora hacia arriba. Entonces, con este 1, ¿cómo le hago 0 al menos 1 quinto? Le sumo 1 quinto a la fila 3 y le sumo la fila 2. Ya está. ¿Cómo con este 1 le hago 0 al 2 quintos? Menos 2 quintos de la fila 3 más la fila 1 en la fila 1. ¿Ya? A ver, vamos. ¿Cómo me quedaría la fila 1? 1, 0. Como le estoy multiplicando por menos 2 quintos, 0. Como le estoy multiplicando por menos 2 quintos, nos quedaría menos 4 quintos y menos 6 quintos, menos 10 quintos, es decir, menos 2. Ya está. Siguiente, 0, 1. Como le estoy multiplicando por 1 quinto, 0. Como le estoy multiplicando por 1 quinto, nos quedaría 2 quintos y 13 quintos, 15 quintos, 3, ¿no? 0, 0, 1, 2. ¿Qué pasó? Ya está reducido. Mira, cumple con las condiciones. El escalón es 0, inicio por 1, debajo del 1 es 0, encima y debajo del 1 es 0, encima del 1 es 0. Esta es la matriz a la que van a llegar todos. No importa el camino que hayan elegido, siempre van a llegar a esta única matriz. Sí, el algoritmo, ¿cuántas equivalencias nos dio? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Entonces lo que hizo es que en 6 equivalencias llegue aquí. Alguien ya después podrá decir, puedo hacer estas otras cosas, hará en 5, hará en 4, yo qué sé. Sí, pero este me garantiza es de una forma un poco rapidita para escalonar. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Pues hay que practicar el escalonamiento. Tienen que hacer rápido el escalonamiento. ¿Ya? Sigan las sugerencias, lo que hemos visto ahorita. Miren, podríamos volver a clase y aquí nos da un ejemplo. En realidad ese ejercicio, ese escalonamiento estaba un poco difícil, un poco, no es que esté nada del otro mundo, porque es de una prueba, ¿no? Entonces ahí los escalonamientos que ustedes tienen son escalonamientos sencillos, ¿no? Miren, por ejemplo, este me dice, escalón en la matriz A. Van a ver que es rapidito este escalón, siguiendo la sugerencia. Miren, me dice, inicie por 1. Ya está iniciado por 1, ya está me ha dado iniciando. Entonces yo digo, no, pues yo ya sé que con la sugerencia, ya tengo el 1. ¿Qué dice? Con este 1, 0 hacia abajo. Pues, ¿qué haríamos? Menos fila 1 más fila 2 en fila 2. Con este 1 le hago 0 al de aquí abajo, pero ya es 0. ¿Para qué le voy a hacer 0 si es 0? Solo me quedaría hasta ahí. Entonces nos quedaría, la fila 1 no cambia, la fila 2 nos quedaría 0. Como estoy haciendo con menos, sería menos 5 y menos 2, menos 7. Como sería menos, sería más 4 y más 1, 5. Como estoy haciendo menos, nos quedaría 2. La fila 3 no cambia. ¿Qué dice la sugerencia? La siguiente fila, la fila 2, debe iniciar por 1. Pero mire, yo aprovecho, aquí hay un 1. Mejor le aprovecho antes de hacer fracciones y le hago un intercambio. Fila 2 con fila 3. Nos quedaría 1, 5 menos 4, 0. 0, 1 menos 1, 1. 0 menos 7, 5, 2. ¿Sí? ¿Qué debo hacer ahora? Ya tengo el 1 en la fila 2. Hacia abajo hago 0. ¿Cómo haría 0? Operación suma. 7 veces fila 2 más fila 3 en fila 3. Con esa operación hago 0.
¿Qué nos quedaría? 1, 5 menos 4, 0. 0, 1 menos 1, 1. Y aquí sería 0. 0. Como multipliqué por 7, menos 7 y 5 nos quedaría menos 2. Como multipliqué por 7, 7 y 2, 9. Sigo. Como ya acabé con la fila 2, voy a la fila 3. Debo hacer un 1. Aquí sí de ley me tocaría hacer menos 1 medio de la fila 3 en la fila 3. 1, 5 menos 4, 0. 0, 1 menos 1, 1. 0, 0. 1 menos 9 medios. Ya no tengo más filas, se acabó. Si ustedes observan, esta matriz es mi matriz escalonada. ¿Sí? Los ceros están debajo, inicio por 1, inicio por 1, inicio por 1. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? ¿Qué me faltaría hacer para que sea reducida? Ceros hacia arriba. El mismo proceso. ¿Sí? Preguntas, dudas de esta parte. Hasta aquí es su prueba del día miércoles. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Ya? Con esto que hemos visto, hagamos ejercicios, ¿no? Hagamos algunos ejercicios. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Sí tenemos tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos primero? Vamos a ver. Señor Luis Mateo Pavón, ¿qué hacemos? ¿Ejercicios tipo prueba o hacemos ejercicios de los que están planteados para resolver? ¿Qué quisieras? ¿Qué hacemos? Porque de los ejercicios tipo prueba, estos ya hicimos, ¿no? Este también. Este es del binomio que ya vimos. Estos sí son diferentes. O estos ejercicios que son parecidos a los del deber, ¿no? ¿Qué cree usted? Está. ¿Qué dice señor Pilco? ¿Qué hacemos? ¿Los tipo prueba o los ejercicios tipo deber? ¿Cuáles quisiera hacer para avanzar así? ¿Cuál hacemos? ¿Cuál? Disculpe. Los tipo prueba. Hagamos los tipo prueba. Vamos a ver. Bueno, vamos los tipo prueba. Entonces, en los tipo prueba, de los que yo les taché ahí, esos eran los mismos de la vez anterior que ya hicimos, ¿no? Sí hicimos esos, ¿no? Sí hicimos. Hemos hecho, sí. Entonces, esos de arriba ya les tacharíamos porque ya hicimos, sería desde aquí nomás, ¿no? A ver, vamos, verán. A ver. De todo lo que nosotros hemos visto, ustedes tienen que recordar lo que les decía en clase, ¿no? A ver, vamos. Para este ejercicio, ¿qué dice? Me dice alfa y beta son dos escalares, la matriz A es una matriz cuadrada, y me dice es simétrica. Miren, ya cuando ustedes lean eso, entonces de lo que vimos, automáticamente debe venir a su mente, me está diciendo que la transpuesta de la matriz A es A. Eso me está diciendo. Sí, o sea, ustedes leen simétrica y eso viene a su mente. ¿Sí? ¿Qué me dice acá? Me dice B es una matriz cuadrada y me dice antisimétrica. Igual, yo leo eso y automáticamente viene a mi mente, me está diciendo que la transpuesta de B es igual a su inverso aditivo. ¿Sí? O sea, eso tiene que venir a su mente rápido. ¿Ya? ¿Qué dice? Considere la siguiente expresión. Me dice, evalúe cuánto vale este elemento de aquí. ¿Sí? Aquí hay un error. Aquí solo debería ser así más. Ya. Entonces, yo quiero que evalúen esta expresión cuánto vale. ¿Ya? Entonces vamos a ver. ¿Cuánto vale? Entonces copio y digo 5A menos 7 veces la matriz B transpuesta. Aquí es igual. Miro. Suma de matrices en una transpuesta. ¿Tengo alguna propiedad para eso? Pues acuérdense, ¿no es cierto? De lo que nosotros hemos visto. Si no estoy mal, ¿dónde está? Aquí está acá. Mire, justo sale. Sí, cuando yo tengo dos matrices que se suman en la transpuesta, puedo aplicar una propiedad. Entonces ustedes tienen que tener claras estas propiedades. Entonces, ¿qué propiedad? Distributiva. Entonces yo digo, puedo distribuir la transpuesta en la suma de matrices. ¿Ya? Sigo. ¿Tengo alguna propiedad del escalar? Acuérdense, hasta ahora, la propiedad del escalar es que él no afecta en nada, ¿no es cierto? Él no afecta en nada de lo que ni en la traza ni en la transpuesta. No le afecta.
Entonces yo al escalar le puedo sacar tranquilamente. Entonces yo en esta transpuesta le saco al escalar y solo me quedaría de esta manera. ¿Ya? ¿Qué más tengo? Ah, pero yo sé que la matriz es simétrica, la matriz. De lo que venía a nuestra mente, sé que la transpuesta es A. Ah, entonces yo sé que esto va a ser 5 veces A. Y yo sé que la matriz B es antisimétrica. Ah, entonces esto es menos B. ¿Sí? Por tal motivo esto será 5A más 7B. Esa es mi relación. Entonces, como aquí me está preguntando, en este caso, ¿cuánto vale alfa y beta? ¿Cuánto valdría? Si ustedes comparan estas dos expresiones, sería que alfa es 5 y beta es 7. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Miren, entonces hay que tener claras estas propiedades. ¿Ok? Siguiente. ¿Qué otro ejercicio? Este es muy importante. ¿Por qué? Miren, este ejercicio de aquí, si no estoy mal, creo que estaba mal la respuesta. Pero bueno, lo importante de esto es que entiendan el ejercicio como tal. ¿Se acuerdan cuando estábamos en una clase? Creo que era hace 2 clases, que yo les pregunté cuánto vale x más y al cuadrado. Y ustedes me respondieron x cuadrado más 2xy más y cuadrado. Yo les dije que eso era falso. ¿Por qué? Porque no sé si conmutan estos elementos. Sí, es esencial que conmuten, porque si no yo no podría sumar, ¿se acuerdan? Yo les decía que la respuesta correcta, si no me dice que conmutan, sería esta. Sí, si yo no sé que conmutan, esa es mi respuesta. ¿Ya? Lo que nadie preguntó es, ¿cómo obtuve esta respuesta? O sea, si yo no sé que conmutan, ¿qué tal que yo les pregunte esto? O sea, yo les diría, ¿cuánto vale x más y al cubo? Y no me dice que conmuta. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Qué se les ocurriría hacer? A ver, ¿qué dice señorita Melanie Flores? ¿Qué se le ocurre? Piensa que le voy a tomar esto en una prueba. Le pregunto, ¿cuánto vale x más y al cubo? Y no le digo que conmutan. ¿Cómo resolvería? ¿Qué haría? ¿Sí? ¿Qué harían ahí? ¿Cómo resolvería? Mira, no conmutan. ¿Qué dice señorita Melanie Mireya Enríquez? ¿Cómo haría? ¿Cómo resolvería esto, estas matrices? Si yo no sé, no les digo que conmutan. Es más, incluso podría afirmar, recuerde que x y no conmutan. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? ¿A qué es igual? ¿Qué dice señor Mateo? ¿Cómo haría? Profe, podríamos multiplicar 3 veces x más y, o sea, y Recuerden, distribuir. yo ya en una clase yo les dije que cuidado vayan a hacer esto, ¿no? No hay cómo. Lo que sí podría hacer, ¿qué cosa es? O sea, sí está por buen camino. ¿Cuál sería? Yo tengo potencia de matrices. Pues. Acuérdese que al final esto es tener una sola matriz. Pues yo podría decir que esto va a ser x más y al cuadrado por x más y. Y ya lo podrían resolver. Sí. Entonces, ¿qué haría? Lo primero que necesitaría hacer es resolver ¿qué cosa? X más y al cuadrado. Entonces, ¿cómo resolvería x más y al cuadrado? Potencia de matrices. ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Cómo obtuve esa respuesta? Como yo no sé qué conmutan, sin embargo, yo sí tengo las propiedades, no se olvide. Como esto es como que tuviera una sola matriz, podría aplicar la distributiva por la izquierda, respetando el orden, verán, no alterarán el orden. Sí, cuidado, en matrices, si al menos no conmutan, no puedo hacer. Entonces, si yo distribuyo, me quedaría x más y por x, más x más y por y. ¿Qué puedo hacer ahora? Otra vez la distributiva, pero ahora por la derecha. Entonces nos quedaría x por x, más y por x, más x por y, más y por y. Como yo tengo potencia de matrices, sé que x por x va a ser x cuadrado, más y por x, más x por y, más y al cuadrado. Esa es la manera de resolver en el caso de que yo no sepa que conmuten. ¿Sí? Entonces, como ya sé cuánto vale x al cuadrado, y ya podría aplicar otra vez lo mismo. Otra vez distributiva, y así encontraría mi respuesta. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Miren. Ahora, ¿por qué les digo esto? ¿Cuál es la razón? ¿Ustedes tuvieron claro eso? ¿Se acuerdan que esto era un tema especial en clase cuando ustedes veían en prepo?
Ustedes decían que esto es directo, o sea, esto va a ser directo. Sí, ¿por qué? ¿Cómo se llamaba este tema cuando veían esa parte? Productos notables, ¿se acuerdan? Entonces, sí, ustedes en matrices sí pueden aplicar productos notables, ¿verdad? Pero ¿cuál sería la condición que deberían saber de antemano para aplicar producto notable? Que las matrices conmuten. Sí, entonces si ustedes les dicen de antemano que las matrices conmutan, pueden aplicar los productos notables. ¿Ya? Acuérdense en que sí les dije esa parte. ¿Ya? Si no me dice, me tocaría resolver de esa manera. Esa sería mi respuesta y nada más. Yo no podría sumar x más y más y más x. No puedo, es que no es lo mismo. Sí, pero si yo sé que conmutan, sí. ¿Ya? Eso tener presente. Entonces, en este ejemplo que me propone a mí, me dice, mire, tengo dos matrices cuadradas. La una matriz al cuadrado es igual a la matriz. Entonces, vean, ustedes con lo que vimos, no solo deben ver eso, sino que deben ver que me está diciendo, mira, la matriz A es idempotente. ¿Se acuerdan qué implicaba ser idempotente? Que la matriz a una potencia n es A. O sea, es la misma matriz. ¿Sí? Yo sé que me dice al cuadrado por A es igual a A, pero eso implicaría que mi matriz sea idempotente. O sea, a cualquier potencia va a ser siempre A, excepto en cero, ¿no? Porque en cero es la identidad. ¿Ya? ¿Qué más me dice? Que la transpuesta de B es igual al inverso aditivo. Me está diciendo, mira, B es antisimétrica. ¿Ya? Y del último me dice que A por B es igual a B por A. Eso a mí me está diciendo, mira, las matrices conmutan. ¿Ya? Todo eso tengo claro. Con eso claro, ahí sí voy a resolver mi ejercicio. Dice, simplifique esta expresión. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se podrá ver. ¿Qué me quedará simplificando esta expresión? A ver, primero, de A, sé que a cualquier potencia me va a dar A. En este caso me da A mismo, no me serviría, solo diría A. Sé que la matriz B es antisimétrica. Entonces yo sé que la transpuesta de B vale menos A. Entonces esto nos quedará más B. Listo, al cubo. Seguimos. Menos B al cuadrado, no sé nada más, por A más B, más 3 veces B. Pero yo sé que B es antisimétrica, entonces esto sería menos B al cuadrado. Sigo simplificando, esto nos quedaría A más B al cubo menos B cuadrado por A más B. Más, pero si es mi matriz más su inverso aditivo, ¿cuánto vale? 0. Esto será más la matriz nula. La matriz nula más cualquier matriz, la misma matriz. Ya. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Sí. Ahora, yo digo, voy a tratar de resolver esto. Sí, tratemos de resolver esto. Pero de lo que yo veo, vean. Sí. Yo veo que este elemento se repite en este elemento. ¿Por qué? Porque yo tranquilamente esto podría expresarlo como A más B al cuadrado por A más B. ¿Por qué? Potencia de matrices. ¿Sí o no? Esto va a ser menos B al cuadrado por A más B. Pero yo veo que como este elemento está a la derecha, podría ser la propiedad distributiva, ¿no es cierto? Entonces esto sería igual a A más B al cuadrado menos B al cuadrado y todo esto por A más B. ¿No? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Ahora, de esta particularidad, ya no creo que podría ser más, pues nos tocaría resolverlo. Como yo sé que conmutan, producto notable, lo puedo aplicar, sí puedo. Entonces, vean, yo directamente, como me dice que A más B está al cuadrado, yo podría decir que esto es A al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más B al cuadrado. Sí puedo hacerlo, pero la única razón que es porque me dice de antemano que conmutan. Si no me diría que conmutan, no puedo hacer. Entonces nos quedaría menos B al cuadrado por A más B. Seguimos. Este es el inverso aditivo de este, nos quedaría 0. Como la matriz es idempotente, ¿cuánto vale A cuadrado? A.
por A más B. ¿Sí? De esta expresión yo puedo ver que como tengo A a este lado, le podría sacar A. Nos quedaría A. Cuando ustedes sacan una matriz, acuérdense que es como cuando sacan un escalar. ¿Qué nos quedaría? 1. Pero, ¿quién funcionaba como 1 en matrices? ¿Quién funcionaba como 1? La identidad. Como yo le estoy sacando al lado, en este caso, izquierdo, me quedaría la identidad. Más 2 veces B por A más B. Ya, no creo que puedo simplificar más. Esa es mi respuesta. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Pues en eso es teniendo en cuenta los criterios que hemos visto. ¿Sí? Siguiente, algo muy parecido. Miren. Tienen que tener claro lo que hemos visto. Me dice, tengo 3 matrices cuadradas. A es idempotente. A al cuadrado es A. O también A cualquier potencia es A. Eso tengo que tener claro. B es nilpotente de orden 3, de orden 5. ¿Qué significa eso? Que B a una determinada potencia es 0, pero siempre y cuando sea mayor o igual que 5. En eso me está diciendo. O sea, si B vale 5, B a la quinta, B a la sexta, B a la séptima, es 0. ¿Sí? Y me dice que C es antisimétrica. Ah, me está diciendo que la transpuesta de C es igual a su inverso aditivo. Todo eso tienen que tener claro, ¿ya? ¿Qué dice? ¿Cuánto vale esta operación? Pues vamos viendo. B a la sexta. Pero B es nilpotente. ¿De qué orden? Orden 5. B a la sexta es 0. Más A al cubo. Pero A es idempotente. Yo sé que a cualquier potencia es A. Entonces aquí sería A. Menos. La matriz C es simétrica. Entonces yo sé que la transpuesta es igual a su inverso aditivo. Entonces aquí va a ser más 12. Esta es mi equivalencia. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Siguiente. Profesor, Cuénteme, dígame. pero ¿podría dejar participar? Es que va muy Claro, rápido responderme. claro. Dígame. Claro, no hay problema. A ver, vamos con ustedes mismos. A ver, vamos con usted, señor Luis Enrique. A ver, este ejercicio. Vamos viendo. ¿Qué dice? ¿Qué entendería en esta primera parte? Que todas son del mismo tamaño. Ya, son cuadradas. ¿Ya? A ver, exprésele, ¿qué dice aquí? ¿Qué entendería lo que dice aquí? ¿Cómo le expresaría esta? Que A es nilpotente, o sea que la potencia quedaría igualmente a la n es igual a A. Y dice que... ¿Mande? A 0. es, Sería igual a 0. Pero usted tiene que acordarse cuál es el orden. ¿A qué orden me está diciendo que será 0? cuando sea mayor o igual que 3. Ya, correcto. Siguiente, me dice que B es idempotente. ¿Qué tiene que tener claro? ¿Qué le está diciendo de B? Que B a la n siempre va a ser igual a B. Correcto. Siguiente. Ya, esa ya sería la... Es lo que tiene que resolver. Entonces me está diciendo igual. Simplifique a la matriz C. O sea, déjele en la mínima expresión. ¿Ya? Entonces copiémosla aquí aparte para ir viendo de a poquito. ¿Ya? Vamos ahí. A ver, vamos a simplificar. Robert Alexander. Vamos. ¿Por dónde empezaría primero a ir simplificando un poco? ¿Qué haríamos? ¿Qué cree usted que haría? Podría ser... Ya vamos de a poquito. A ver, o sea, el secreto ¿cuál es? Que vaya avanzando poquito a poquito. Entonces digo, a ver, señor Robert, a 3 por A, ¿puede hacerle algo? Creo que no. No me dice nada solo de A. O sea, yo sé que A alguna potencia es 0, pero solo está. Hola, no podría hacer nada. Copio 3A. Digo, a 3, identidad a la potencia n más 1. ¿Puede decir algo de eso o no? Creo que no.
A ver, acuérdese, la identidad funciona como el 1. Como que yo ahorita le estuviera preguntando, ¿cuánto vale 1 a la 100? ¿Cuánto es 1 a la 100? 1. Identidad a la 100, ¿cuánto sería? 1 también. Identidad. Acuérdese, el 1 Identidad. en la matrices es identidad para nosotros. Entonces, en este caso, la identidad a la n más 1, ¿cuánto nos quedaría? A la identidad. Sí. Ya, seguimos. Menos 2 veces a al cuadrado. Tal vez algo con al cuadrado. Me dice algo de a. Me dice que a es nilpotente, pero de orden 3. Entonces, yo al cuadrado no sé cuánto valga, ¿no es cierto? ¿Qué daría así? Ya, seguimos. 6. Me dice b a la quinta. Algo que me diga de b. Sería Eso, simplemente b. Exacto. Menos b al cuadrado. Sería b. Correcto. Identidad al cubo. Y la identidad. Correcto. Seguimos simplificando un poco más. Yo de aquí, de esta expresión que usted hizo, ya no hay cómo simplificar más. Entonces, lo único camino que nos tocaría hacer es la distributiva. No tengo otro camino. Es que ya no puedo más simplificar. Pues haciendo la distributiva, ¿cuánto le quedaría, señor Robert, cada uno de los elementos? Me 3a quedaría por 9a. 3i. Eso, 9a menos. Ahí me quedaría 0, me parece. 6 por a al cubo. Y sí, como usted dice, ¿por qué? Porque a es nilpotente de orden 3. Entonces esto, 0. Muy bien. Más. ¿Qué nos quedaría aquí? 6b menos b. Ah, no. 5. Eso, 5b por identidad. Pero siempre que multiplica una matriz por identidad, ¿qué le queda? La matriz. Ya. No puedo simplificar más. Esa es mi matriz. Como C me dice que tiene esta relación, es como que tuviera alfa más beta por b. Como me está preguntando quién es alfa y quién es beta, mi respuesta cuál sería. 9. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Así se van haciendo de a poco sus ejercicios. Siguiente. Dice, al realizar las siguientes operaciones de fila de manera sucesiva, se obtiene una matriz equivalente por fila C. Sí. El elemento C11 es igual a. Entonces, vean, esta es mi matriz original. A esta matriz tengo que irle haciendo cada una de estas operaciones que me va diciendo. Nada más. Eso es lo que me está pidiendo aquí. Desde lo que hemos visto el día de hoy, está hasta más fácil de lo que hicimos. Primera operación que me dice que haga, ¿cuál es? Fila 2 más fila 1 en fila 1. Pues, ¿cómo nos quedaría mi matriz? A la fila 1 le voy a alterar. ¿Cómo? Solo le voy a sumar la fila 2. Entonces nos quedaría alfa x, alfa más x, perdón. X más alfa, 2x, 2x. Le he sumado la fila 2 a la fila 1. Las otras filas quedan intactas. ¿Qué dice que haga ahora? Que le haga esta operación de fila. Hago ahora la operación. Fila 3 más fila 1 en fila 1. A ver, ¿cómo me quedaría esta matriz? ¿Qué dice? Señor Ricky, ¿cómo quedaría esta matriz si hago esta operación? A ver, sería D más 2X. ¿Cómo? Alfa. Ah, es un alfa. Ya, perdón. Alfa más 2X. Alfa más 2X, correcto. Siguiente. Más 2X más alfa. 2X, este también es alfa. Ah, no, ya. Pero no era la fila 1 y fila 3. Claro. ¡Ay! Perdón. Sí, tiene toda la razón. Es la fila 3. Estaba viendo la fila 2. Ya, tiene toda la razón. 2X Ya, más alfa. Correcto. ¿Qué más? Y 2X más alfa. Correcto. Y 3X. Correcto. Listo. Las otras filas no cambian. Profe, Cuénteme. ¿no sería alfa más 2x en la tercera columna? La tercera columna. ¿Aquí? Ajá. A Es ver, que dice vamos. fila 3 con fila 1. Por eso. La fila 1 es 2X. Y la fila 3 es alfa. 2X más alfa. Ah, bueno. Sí,
2x más alfa es fila 1 más fila 3. Entonces 2x más alfa. Sí, está bien eso. ¿Ya? Última operación, ¿qué dice? Que hagamos esta operación a la fila 1. Nos quedaría 1 sobre alfa más 2x fila 1 y fila 1. Lo que nos está diciendo es que a toda la fila 1 le dividamos por este elemento. Entonces nos quedaría 1, 1, 1 y 3x sobre alfa más 2x. Alfa, x, alfa, x. ¿Ya? Esa es la matriz que yo obtendría al hacer esas operaciones de fila. ¿Qué me pregunta? ¿Cuál es el elemento C11 de esta matriz que yo obtuve? Entonces, si me voy, me está preguntando cuál es el elemento que está en la fila 1, columna 1. ¿Cuál ha sido? El 1. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta?